Muy buenos días. Muy buenos días, hermanos. Estamos en la segunda parte de nuestra serie, pero antes de arrancar, me han pedido que dé un anuncio. Usted sabe que nuestro grupo segundo round, cuando nosotros estábamos antes de arrancar antes de que empiece el COVID, nosotros teníamos 3 canciones que sacamos y que se los dimos y los entregamos y ustedes los han cantado con nosotros. Pues el grupo hoy día ha sacado la cuarta canción nuestra que se llama Conocerte, que la tiene usted ahí enfrente, y eso es el QR, así es, QR, Sí, como sea que se llame esa cosa, y no sé qué están supuestos a hacer. Voy y pongo el teléfono ahí. Descárguenlo en su teléfono para que puedan ¿Y descargarlo. cómo hago? Voy y lo pongo ahí enfrente. Nos venimos en grupo aquí. Como en el restaurante que vas a poner. No, ya sé, pero ¿y dónde está? ¿En Instagram? ¿En dónde está? Ah, no sé. En todos lados, por todos lados. ¿Cómo? Es un éxito por todos En lados. Spotify. Voy a Spotify y ahí escribo Conocerte y aplasto ahí el QRS QR. y sale. ¿Cuántos de nosotros no vamos a poder hacer eso? Levanten la mano. Bueno, los que sí pueden, le explique, por favor, que le explique. ¿Cómo? Sí, ahí apuntando, como tomar una foto, tac, y entonces ahí Le se tomo abre. una foto de aquí Sí, y sale. Sí, es como en el restaurante, ¡Wow! amor. Vea, para los viejitos como yo, Ay, tómele bueno. una foto, Me tómele encanta una ese foto viejito. y ahí tiene ya. Ya ha funcionado, mira tú lo que es la ignorancia. Pero bueno, en todo caso, Conocerte, nueva canción de nuestra gente de segundo round. Ahora sí, vamos a lo que estamos. Nosotros estamos tratando la segunda parte de Sembrando el Futuro. Hoy día vamos a hablar de podar y diseñar, y tiene que hablar con el límite. ¿Cómo debemos trabajar los límites? Y dentro de esos límites yo voy a estar poco a poco, vamos a estar conversando poco a poco, trayendo unos asuntos teológicos que le voy a rogar, me arrodillaré, pero puede que no me vuelva a parar, que cuando vaya a empezar a hablar de eso, como son conceptos que usted puede decir, eso no me han explicado, no piense, ahí está Carrera con su invento, escúchelo, permite, ¿cómo que nos dieron la segunda pasada? Que estaba, la Biblia, tú habías dicho que la Biblia era obsoleta. Que la Biblia es obsoleta. ¿Cómo voy a decir yo semejante cosa? Ustedes parece que vienen aquí a tratar de escuchar lo que yo digo sin que yo lo diga. Y obviamente, pero el problema es que a veces la explicamos muy mal. Y hoy, en este caso, lo vamos a ver algunas veces, así que los que son papis y mamis y están con nosotros, por favor, atiéndeme, primero escúchelo y después discute. Sí, la semana pasada estábamos viendo, el tema era sembrando la tierra, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a podar, porque hacíamos una similitud entre lo que era el niño y una plantita. Entonces, cómo comenzábamos a sembrar esa plantita, así mismo lo que íbamos a poner con el niño. Ahora toca el podar y diseñar, y vamos a tocar algunos temas incluso todavía de preparar la tierra, y también vamos a ir avanzando en cuanto a podar y diseñar a medida que vamos con todos estos temas que la idea es darles herramientas para poder capacitar a nuestros hijos antes de ser lanzados al mundo. Y recordando que el hecho de ser padre va más allá del presente y que tenemos que tener puesta nuestra mirada hacia el futuro, es importante entender que el carácter de una persona ayudará a mejorar la calidad de su destino, y esto se logra aprendiendo a tener límites desde pequeños. Sí, es supremamente importante esta área. Y muchas veces los problemas que tenemos actualmente son por nuestras propias debilidades de carácter. Realmente esa fortaleza interna que tenemos, que muchas personas tienen, es lo que nos hará exitosos en la vida, a pesar de los problemas que se nos puedan presentar en el futuro. Entonces, el que no desarrolla esa fortaleza interna desde pequeño, va a fracasar,
porque no va a saber cómo lidiar con montones de cosas que vamos a ir viendo. Por decirle, si tenemos, por ejemplo, un momento difícil en el área laboral y esto requiere de nosotros tener paciencia para lograr una gratificación en el futuro y no la tenemos, fracasaremos. Esto es así, es una realidad. Entonces, veamos cuáles son algunos de los temas que forman lo que es el carácter. Por ponerles preguntas, ¿podemos ser responsables? ¿Podemos lidiar con el fracaso? ¿Podemos estar preparados para responder ante un conflicto? ¿Podemos aceptar que nos pongan alguien un límite y no dejar botado un trabajo en un momento determinado porque no nos preparamos con la paciencia ni nos enseñaron de pequeñitos a tener límites y no formaron ese carácter? Estos y muchos más que podríamos ver son parte de los temas que se considera lo que es un carácter. Ahora, si el carácter de una persona es lo que va a determinar su futuro, lo que estábamos viendo ahí, entonces la crianza de nuestros hijos se tratará de ayudarlos a formar ese carácter para cuando sean lanzados al mundo y ellos puedan vivir una vida tranquila, una vida productiva, estable, serena y feliz. Lo que tenemos que determinar entonces es que tiene que ser desde que el niño es muy chiquito. Y él tiene que saber que tiene límites desde muy temprano. Porque cuando va a la escuela o al kinder, si no empieza a hacer lo que debe hacer, va a tener problemas. Si él está acostumbrado a interrumpir sin problema. Si está acostumbrado a jalarle el vestido a la hija, a la mamá, perdón. Si está acostumbrado a pegarle alaridos cuando debe, cuando llegue a la escuela, o un profesor o otro compañero le va a meter un puñete y resuelve el problema. De manera que ellos tienen que aprender cómo van a trabajar desde el principio y cómo es el llamar, el tener una relación con otra gente, y eso tenemos que empezar a aprenderlo lo más rápido posible. En sus primeros años es donde ellos entienden los patrones que deben que ir trabajando y ahí están protegidos para poder aprenderlo, que ya cuando van a la escuela van a estar por fuera. Tiene que tener reglas, disciplinas y límites para criar, porque eso es lo que forma su carácter. Los modelos de disciplina son los que entonces llegan a nosotros. Nosotros tenemos que entender que tenemos que disciplinarlos y ponerles límites. Porque si no, no van a saber cómo hacerlo y se van a meter en problemas. No saben cómo hacerlo. Así que una cosa que Soraya y yo vamos a volver a decir una y otra vez hasta que se le quede, es que su función como padre o madre son dos cosas. Usted tiene que instruir y entrenar. Instruir y entrenar. Instruir y entrenar. ¿Cómo se hace? Esa es la discusión. Y vamos a ver, creo, algunos versículos que los hemos explicado como no debe ser. El primero que les quiero traer está en Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9, y dice así: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarás tu cabeza como una diadema, adornarás tu cuello como un collar. Recuerda entonces las dos palabras importantes. Usted tiene que disciplinar, instrucción y entrenamiento. Esa es nuestra función. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Créame, aunque usted vea a ese bebé precioso, con esos cachetitos rosaditos, que usted se lo quiere comer y diga, no, este no, pues es un santito. Tiene naturaleza pecaminosa desde chiquito. Y nos va a tocar aprender a lidiar a cómo moldearlo desde que ya es un bebé. Poner ciertos requerimientos y ciertos límites desde pequeñitos. Ahora, déjenme contarles, existen dos tipos de niños, pero porque las investigaciones ahora han descubierto que definitivamente, bueno, ya tiene tiempo, que han descubierto que cuando se nace con un temperamento determinado, incluso antes de recibir la influencia de los padres. Ya viene el mundo cada persona de una manera diferente. Y la personalidad de los recién nacidos va a variar incluso antes de tener la influencia de sus padres. Por eso es muy, muy normal que usted pregúntele a una mamá que tiene 3 o 4 hijos si
cada hijo se parece el uno al otro. Nada que ver, pueden ser totalmente diferentes, porque cada uno tiene su propia personalidad. Y bueno, hablando del asunto de poder, digamos, ponerlos en grupos, estos dos grupos de niños, existen dos tipos de niños. El niño complaciente y el niño común o difícil o extremadamente difícil, llamémoslo así. El complaciente y el niño común, difícil o extremadamente difícil. El niño complaciente, normalmente este niño nace con una actitud de sumisión y de respeto ante la autoridad externa desde que nace. Normalmente duermen a las 2 semanas de nacidos, no lloran mucho, cuando van a la casa de los abuelitos no hacen tremendo escándalo y están sonrientes ante el cambio de pañal. Son diferentes en muchos aspectos. Vienen a la iglesia a medida que van creciendo y no limpian el piso alrededor de usted. Tienen 1 o 2 añitos, están inquietos. Como era mi hijo, me acuerdo de chiquito, que yo lo llevaba a la iglesia y ese limpiaba el piso todo alrededor porque no se quedaba quieto. Y él es diferente, incluso estos niños son diferentes porque pueden jugar solitos en su cuarto, a medida que van creciendo, pueden tener ordenado su cuarto, pueden incluso estudiar solos. O sea, son niñas. Son niñas. Y no, sí, niños también súper tranquilos. Pero bueno, normalmente sí pasa eso. El niño siempre por naturaleza es más inquieto. Bueno, a mí me tocó vivir, mis 2 hijas eran tranquilitas, las llevaba a la iglesia con un cuento y se quedaban sentaditas ahí. Pero mi hijo sí que era cosa seria, se movía, no se podía quedar quieto. ¿Ya? Y bueno, definitivamente cada uno con su temperamento, su personalidad, pero esta clase, volviendo al tema, de clases de estos niños que vienen con una actitud más sumisa, más tranquila, existen casi que ninguno, pues, existen poquísimos. Ya, todas estas características le he dicho, yo cuando veía a las mamás, no, es que mi hijo durmió hace un mes, y yo, wow. O sea, mamás, ¿cuántas de nosotros no quisiéramos que nuestro hijo así pasara? Ya que nos cuenta una, no, mi hijo durmió a los 2 meses tranquilito. Y yo, wow, o sea, todos nos quedamos así, queríamos ese tipo de niños, pero no, son poquísimos, rarísimos. Ya todas estas características del niño sumiso no es lo común. Ahora Andrés le va a explicar lo que es el común. Nosotros tuvimos una así, nuestra hija del medio era así, iba a la escuela y si el profesor le decía, te paras ahí, se paraba ahí hasta que el profesor no le decía, volteate, se mueva, de verdad. Ahí se quedaba. Era impresionante, pero claro, ella era supremamente raro. Los otros 2, tanto la mujer como el hombre, eran la segunda parte, y no es que están malos o buenos, son simplemente como son. Y estas eran la que se llama el niño difícil, que no sé qué tienen de difícil, pero son rebeldes, inquietos, son niños que tienen una idea personal de qué es lo que deben hacer y no les importa lo que otros digan lo que tienen que hacer. Ellos creen que las cosas se deben hacer así, entonces pueden estar en cólera muy rápidamente. Parece que lo que tienen que hacer es estar en guerra con sus padres todo el tiempo, ¿no? Y sus padres terminan siendo padres frustrados, porque ya no saben qué hacer. Y lo primero que intento es que golpear. O lo que ya, cuando no soporto más, golpeo. Y vamos a hablar de golpear, vamos a tomarnos un tiempo para tomar el tema de que este golpear, qué tanto bíblico es y qué tanto no. Y tengo que cuidar a una persona que está siempre quejándose de que lo que yo he ordenado o dicho está bien o está mal. Y entonces viene el famoso, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y enseguida ese muchacho común lo colgamos como un niño difícil. No tiene nada de difícil, es niño. Yo tenía 3 hermanos, éramos terribles, nos trepábamos a todos los techos, nos tirábamos de todos los techos, no nos matamos de milagro, ¿no? Nos subíamos a los árboles. Menos mal mi madre tenía sangre de horchata, porque nosotros nos rompíamos, lo que teníamos nos lo rompíamos, sin ningún tipo de problema. Y aquí sigue vivo. Hay esperanza, no mentira. Sobreviví. Esto es como una analogía en una historia que se sitúa en el supermercado. Usted va a hacer sus compras en el supermercado y coge su carro. Entonces lo comienza a empujar y de repente usted ve que ese carrito se desliza suavemente. Entonces es agradable hacer las compras, usted mete todas sus compras, termina de hacerlo, va a la caja, pagó, terminó. Esa es una tarea agradable en cierta manera, pero puede darse el caso de lo contrario. Usted va y coge ese carrito y desde que comienza a mover ese carrito,
las llantas están torcidas. Y usted las empuja y entonces quiere coger los productos y empuja el carrito y ese carrito se tira para la izquierda, se tira para la derecha y de repente hasta se le va para donde están las botellas que le da terror de que se le vengan abajo y usted termina agotada después de terminar de hacer las compras porque ha tenido que lidiar con ese carro hasta que llegara a la caja. Y definitivamente es mucho más trabajo. Esto se podría comparar con los niños también. Definitivamente. ¿Cuál es la diferencia entre un carrito y el otro? Que el que se desliza suavemente tiene las llantas aceitadas y es mucho más fácil usted empujarlo con un dedo y que ruede. El otro tiene que tener más esfuerzo para empujarlo. Y así sucede. Hay niños que nacen con las llantas viradas y usted quiere empujarlo y no puede y le cuesta. Y normalmente ese es un trabajo para una mamá que tiene que esforzarse más que la que tiene el niño con las llantas rectitas y aceitadas, ¿ya? Solo las madres de los niños difíciles, que les cuesta mucho más, porque esto, digamos que es una categoría, el niño común, el niño difícil, el más difícil, pero poniéndolos todos en un grupo. A fin de cuentas, siempre van a tener un mayor esfuerzo. Los estudios demuestran que un niño difícil tiene, sin embargo, una ventaja. Tiene una ventaja porque su potencial es mucho más creativo y su fortaleza interna logra conseguir muchas cosas más que quizás un niño complaciente y tranquilito y que hace mucho caso. Pero ahí viene la cosa, lo importante de que los padres puedan canalizar bien sus impulsos y poder ganar el control de esa voluntad obstinada desde pequeños. Entonces el trabajo sí es más difícil, pero sí se puede, logrando desde pequeñitos esto que les estoy comentando. Y lo que quieren saber siempre es saber dónde están los límites y cómo se compite. Porque enseguida los muchachos a competir entre ellos. Como este muchacho que le dijo, oye, mi papá es grandote. Coge a tu papá y le saca el aire. Y el chico se lo quedó mirando y le dijo, pero eso no es ninguna sorpresa. Si mi mamá también le saca el aire. Entonces ahí entendieron cuál era el problema. Los muchachos están siempre así, ¿no? Ellos están aquí y usted le dice, muchachos, hasta aquí pueden llegar. Entonces tú te paras, ok, hasta ahí. Y lo mira, ¿no? Los desafía. Así. ¿Por qué? El niño no quiere sino saber dónde están los límites y cómo voy a hacer para estar un poquito más allá que es lo que me están permitiendo. Eso es normal. Ahora nosotros entonces, si lo que tengo que hacer con esta persona es podarla y hacerla que vaya creciendo rectita, tengo que aprender cómo manejar los límites y empezar a usarlos con la paciencia del mundo. Aquí les hemos dicho varias veces que éramos ¿cómo eran? Compañeros de batalla. Ya nosotros hemos terminado la batalla. A mi nieto, que los vea a mis hijos, yo los voy a maleducar. Esperemos que no. A maleducar lo más que pueda. La totalidad de la raza humana exhibe esa tendencia de ese voluntarioso desafío ante la autoridad. Y eso es lo que normalmente lo muestran muchos chicos, unos más, otros menos. Pero esto no es muy lejano de lo que pasó en el jardín del Edén, en Adán y Eva. Si se recuerdan, Dios les dijo, no coman de este fruto, de este de acá si pueden. Y sin embargo, ¿qué terminó siendo? Desafiaron la voluntad de Dios y terminando haciendo lo que ellos quisieron. Entonces, realmente pienso yo que esa es la tendencia que tiene el ser humano, de querer imponer su propia voluntad y que tiene que ver, de cierta manera, del pecado que se originó y se infiltró en la familia humana desde temprana edad. Y esto explica por qué debemos enfatizar la importancia de una respuesta adecuada al desafío de la voluntad que plantea el niño desde pequeño. Porque si no lo sabemos canalizar bien, va a resultar que esa mala hierba corre el riesgo de convertirse en un arbusto enorme y peor en la época tan difícil que es la adolescencia. Así que arrancamos siempre entendiendo que existe una diferencia entre castigo y disciplina. El castigo es cuando yo me estoy vengando de lo que tú hiciste. Y la disciplina es cuando estoy haciendo exactamente lo que se necesita para que tú vayas creciendo como debe ser. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde está la diferencia. Porque usted puede decir, lo golpeo de una.
no estoy seguro de que sea lo mejor y que sea lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que entender que cuando el chico se malentiende de un montón de cosas, después simple y llanamente ni los trabajos los puede mantener, ni la responsabilidad los puede mantener, porque inmediatamente están acostumbrados a que si ellos no les dicen las cosas como él quiere, todo se daña por completo. Así que, ¿cómo formo la voluntad del niño? Yo le voy a dar cinco ejemplos, 5 cosas que usted puede hacer para formar la voluntad del niño. Número 1, defina los límites antes de exigir su cumplimiento. Si su hijo no sabe cuál es el límite, usted no le puede decir, te voy a castigar. No puede. Si usted no le ha dicho, el niño no tiene por qué saberlo. Pero es que es obvio para usted que tiene 40, pues no para el niño que tiene 3. Nada es obvio para ellos. Usted tiene que contárselo y si no lo ha contado, no puede entrar a corregir si no le ha dicho cuál es el problema. 2, cuando se enfrente a la rebeldía y al desafío, enfréntelo con seguridad y confianza. Y es lo que tiene que entender la diferencia entre la travesura y el hecho de que está tratando de discutir con usted y usar o manejar la rebeldía. Número 3, hay que distinguir entre una voluntad rebelde y una irresponsabilidad típica de la infancia. Boté el vaso. ¡Ay, que le va a pegar! No, eso es un error. No está tratando de ser rebelde ante usted, simplemente hizo algo malo. Por cierto, déjeme decirle algo para sanarme yo, porque esto me sana a mí. Los niños, cuando vamos creciendo, muchos de nosotros crecemos muy rápido. No siempre. Yo, en cambio, en tercer año era muy chiquito y en cuarto año era el más grande de todo el curso. En la época nuestra, ¿no? Tercer, cuarto año, no sé cuánto es ahora. Y entonces yo botaba las cosas todo el tiempo. Porque yo creía que el vaso estaba aquí y realmente estaba aquí. Y sufrí mucho con eso porque me dieron un palo por eso. Los grandes tienen ese Entonces problema. aprovecho para ir sacando mi dolor. Está terapiándose. Y me terapeo yo mismo. 4, luego que ha pasado el enfrentamiento, tranquilícese y enséñele al niño. Por favor, no puede empezar mientras está bravo. Si está bravo, lo va a golpear. Usted no puede golpear sin estar calmado. Nunca. Y 5, evite formular demandas imposibles. No puede pedir que un niño sepa factoreo cuando está en el 3er grado. Usted no puede pedir cosas que no está supuesto. Es que él debería poder vestirse solo. ¿Según quién? Porque encima, como usted ya lo conoce, usted llega a un sitio y ya, vamos, vístete. Y se demora. ¿Usted qué hace? Va y lo viste por él. Se fregó. En vez de ir 10 minutos más tarde y esperarlo los 10 minutos, cada vez y cuando va a permitir que usted lo viste. Así que tiene que enseñarle, si no es nuestra responsabilidad. Veamos pasos para disciplinar en cada edad, algunas guías que les podemos dar, incluso desde el 8º mes hasta el 14º mes. Déjenme decirles que ya desde bebé comienza nuestra tarea. Los niños nacen con una naturaleza dominante y van a tratar de desafiar desde pequeñito a sus padres. Muchos comienzan a poner a prueba la autoridad de sus padres, incluso ya cuando tienen 1 añito y conocen de la palabra no. Ellos saben, no, mijito, no toque eso, no haz. Y ellos entienden, ellos no tocan. Si uno dice no, se va a caer, no les permiten que entiendan que la casa, todo lo que tienen ahí no son juguetes, tienen su área de juguetes y que tienen su área para poder andar tranquilos sin estar cogiendo las cosas. Entonces, ya esos son límites que se les va poniendo desde chiquitos, ya cuando comienzan a caminar. Y la bebé que gatea, por ejemplo, hay que ganarlos con la persistencia fija, insistir, en vez de quitarle las cosas con brusquedad, ofrézcale otra cosa, porque no, que quiere esa cosa y de repente se le esconde y le saca otra y así lo engaña, pero no tiene que hacerlo bruscamente, o sea, ponerse bravo, malgenioso porque está cogiendo una cosa, está cogiendo otra. Entonces, toca
trabajar en ese aspecto en cuanto a nosotros, la forma que hay que hacerlo. Por otra parte, no tenga temor a las lágrimas de los bebés, eso es típico. Comienzan a llorar cuando se los está cambiando de pañal, no paran de llorar, lloran cuando se los lleva a hacer la siesta, cuando es hora de dormir, cuando no quieren comer algo, o sea, todo eso es manipulación, ciertamente, y ellos se están dando cuenta de nuestras reacciones. Entonces llegamos nosotros a terminar haciendo siempre lo que el bebé quiere, porque él encontró que el arma es el llanto. Entonces toca irlos también moldeando de una manera tierna, pero persistente, y lograr que ellos accedan desde pequeñitos a saber que tampoco se puede hacer todo lo que ellos dicen. Entonces toca nuestro trabajo desde pequeñitos. Créanme que en comparación que los meses que vendrán van a ser mucho más difíciles de lo que son al principio, en el primer año. Después vemos de los 15 meses a los 2 años, lo que es dicen la llamada primera adolescencia. Ahora hay 2. Hay 2, imagínate. 2, o sea, ya... Ahora hay 2. Ya a los 15 meses, 2 años se llama la primera adolescencia, que quieren ellos hacer lo que ellos quieren, más aún cuando ya ellos están poniendo a prueba la autoridad de los papás para ver qué pueden hacer, qué les permitimos y qué no les permitimos. Entonces ahí vuelvo a aplicarse lo mismo que hablábamos anteriormente. Esta época es la palabra, lo que les caracteriza a ellos es la palabra no. Y bueno, de ahí venimos a la edad de los 2 años a los 3 años. Esta edad es la tendencia a destruir todo lo que encuentran, todo lo que quieren. Lo desarman, lo arman, lo ponen una cosa, el juguete le quitan, le ponen, parecen pulpos, quieren coger todo. Es una edad bien complicada. Y es más, cuando un niño está callado durante 30 segundos, preocúpese, ¿dónde está metido? Muchas madres podrían contar anécdotas de sus hijos que han hecho en ese momento de travesura, que un ratito lo que los dejaron ver. Por ahí oía un ejemplo de una mamá que el niño se había metido al baño y en un ratito había cogido el lápiz del labio. ¿Cómo lo había cogido? No entiendo. Y había todas las paredes con su lápiz del labio aplastado, regando y dibujando él solito. ¿Ya? Y así montones de cosas que pueden ser, que uno puede, padres que cuentan de perfumes echados todo su perfume caro echado en el hermanito jugando con el perfume y se lo habían acabado, o echado en su mascota. O sea, puede haber de todo. Quizás si les preguntara aquí, habrían millones de anécdotas de sus hijos pequeñitos, de travesuras que ellos han estado haciendo. El otro día me reía con mi hija Daniela, que ella llevaba a su hijita en el coche de compras y estaba ella cogiendo los productos y apurada y ya desesperada porque se quede tranquila, había sacado algo de la cartera y le había dado la funda de los maquillajes. En un ratito, dice, no sé mami, ¿en qué momento me viré a coger un poco de cosas? Mi hija ya había sacado abierto con cada habilidad el cierre, el lápiz de labio aplastado mío, y tenía toda la boca embadurnada de lápiz de labio. Chistosísima la foto, miren, aquí está la evidencia, decía. Y qué horror esta muchacha, un ratito. Y es verdad, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y lo importante es ahí tener cierto sentido del humor. Sentido del humor, realmente pasa ya, pues ni modo, dices, pero... Es importante también igual que entiendan el respeto a la autoridad y que lo que hemos hablado y que no está bien, quizás decirle estás o darle un golpecito firme en los deditos para que sepan que no está bien lo que ellos hacen. Pero bueno, en todo caso de eso vamos a hablar más adelante, va a hablar Andrés de ese tema. Y algo importante, a menudo lo que se necesita para obtener un excelente resultado en lo que nosotros le decimos a los chicos y que ellos lo hayan entendido, es una comunicación efectiva. Y para esto vamos a usar el método de retroalimentación. Así que usted va a decirle a su hijito o a su hijita, dígaselo, después repítaselo, y ahora que él o ella se lo diga para estar usted seguro de que lo ha entendido. Entonces tenemos que entender que cuando uno va adelante y llega a 4 años, a 8 años, el problema más grave es la actitud más que la conducta. Porque el problema se deja ver cuando ella quiere hacer realmente rebeldía, cuando quiere realmente hacer lo que le da la gana, es muy diferente a lo que hace. Recordar una y otra vez, que lo he dicho ya una vez, lo voy a decir como 3 veces, disciplina es instrucción y entrenamiento. Instrucción y entrenamiento. Nuestra posición como padre y madre es instruir y entrenar, todo momento. Entonces, cuando el niño ya se pone a gritar y coge una rabieta a la hora de acostarse,
golpea a niños. Entonces tal vez es momento de tener que llegar al último paso, a la última posibilidad, que es llegar a golpear. Por favor, no lo vaya a hacer con la mano, por favor, tiene que hacerlo con una cosa neutra, por favor, no le va a dar con el cable de la plancha, no, no es reventarlo, no es la idea. Y ahí viene el versículo famoso en Proverbios, del cual hablaré cuando estemos por terminar, pero que luego voy a decir de una vez, porque todo el mundo dice, no, yo debo golpear al niño, porque el Proverbio dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. A ver, vamos despacio, respiren, porque a la gente le encanta vara y vara contigo. Así me dieron a mí, así que viene el otro, porque si a mí me reventaron, salado el siguiente porque llega lo mismo. No. Usted tiene que recordar que Proverbios es un libro de poesía. Yo no creo que usted ha leído una poesía de cualquier cosa y ha entendido que es exactamente lo que dice, ¿no? Que es textual. Entonces vamos a contarlo hacia el final de lo que estamos contando. ¿Qué es exactamente esto? Recuerde que es instrucción y entrenamiento. Y no sé qué tan bien está usted instruyendo y entrenando si lo primero que hace la primera vez es ¡pah! Niño bruto. Y le da con lo que tenga. La chancla no es bíblica. Es buena para hacer chiste, pero no es bueno, a menos que usted sea el que le metieron el chanclazo por ahí, ¿no? Usted tiene que comprender que no es masacrar al niño. Si lo va a tener que hacer o si lo va a hacer al final, usted tiene que estar calmado. Mientras usted esté bravo, usted no puede golpear a su hijo. Punto y final. Lo más probable es que si ya se calmó, ya no lo golpee, mejor. Hay 1000 formas de educar a la gente. En Estados Unidos hay estas discusiones, ¿no? De que dicen, no, porque lo quieren meter preso al padre porque golpeó al hijo. No, es que yo tengo derecho porque el Proverbio dice. Y todo el mundo termina, Dios quiere que los masacren. No. Y voy a poder explicarle, espero, con tranquilidad, qué significa esto de la vara, que usted lo primero que quiere es darle a varazo a la gente. Y bueno, hay montones de formas de hacerlo, de poner límites, sea creativo. No, y como decíamos con Andrés, lo último que puede hacerse es lo del castigo físico. Porque le daña la autoestima también. Así es, y los psicólogos han descubierto eso, hay estudios en cuanto a eso, de cómo puede dañar la autoestima en los hijos. Ok, y de los 9 a los 12 años ya debería ser menos frecuentes los castigos. Usted ya se tomó el tiempo desde pequeñito de irlo formando. No olvide, no golpee después de los 10 años, no puede golpear después de los 10 años a los niños. Así es. No, está bien. Por eso es lo que estaba diciendo ahorita, de que debe ser los castigos físicos menos frecuentes, ya no debería existir. Y en todo caso, si usted se tomó el tiempo de irlo formando desde pequeñito, ir poniendo límites, va a ser mucho más fácil que él vaya tomando conciencia de que no puede hacer lo que le da la gana en la vida. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces yo me pregunto, ¿qué pasa con los chicos que no han sido instruidos y usted se tomó el mal momento de es un mal momento de estar atrás de los chicos, formándolos y enseñándoles límites? Molesta y es cansón, sí es cansón, pero ¿qué usted prefiere? ¿Que su hijo vaya a un trabajo y después viene el jefe y lo bota del trabajo? Él deja botado el trabajo porque no le gustó lo que le llamaron la atención. Y pasa muy frecuente, que no les gusta que les pongan límites y dejan botados del trabajo. O viene, por decirle, cualquier persona que quiere ponerle un límite y esta persona no aprendió desde pequeño. Entonces, no le va a servir en la vida. O sea, tiene que esto es un proceso. Lo que hablábamos anteriormente, preparando la tierra, ir podando, ir formando este arbolito que en su tiempo va a dar frutos y va a ser lanzado. Entonces, esto es un trabajo continuo, cansón, sí, no es fácil, pero a la larga vale la pena hacerlo. Así que de los 9 a los 12 años debe más que nada enfatizarse sobre las consecuencias. Por ejemplo, el niño que se roba las llaves del carro, que se roba el carro, que roba en un supermercado, a menudo que va madurando, debe uno ir explicándole las consecuencias que puede tener sus acciones. Por eso el versículo de Proverbios 4:10, en que dice, escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida
aumentarán. Yo me acuerdo que la semana pasada justamente hablábamos de esto de que los adolescentes van y te preguntan por qué era totalmente diferente a la época anterior, que bastaba una mirada del papá para que hicieran caso, ¿ya? O una levantada de ceja. Ahora tú lo miras, levantas la ceja y te dicen, ¿qué te pasa, mami? ¿Qué tienes en la ceja? Porque no entienden. Es otra época. Antes bastaba eso. Ahora, bueno, a fin de cuentas es bíblico. Dice, recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. Yo decía la vez pasada, bueno, viene el chico y te pregunta, ¿y por qué no? Es que no le explica, no debes ir a tal lugar por las consecuencias, el peligro, el lugar, etcétera, que no hay control en esa casa, ya. Y tú le haces una explicación y después te sigue preguntando, ¿y por qué si a mis amigos le dan permiso y por qué no? ¿Por qué a mí no? Sí, me tocó a mí los padres más fregados, qué desgracia. No, mami, pero ¿por qué tal cosa? O papi, y van y piden al uno que saben que el uno es más débil y que el otro sí le va a dar permiso y todo. Si usted ya le explicó a la primera, a la segunda, a la tercera, las razones bíblicamente, si ya insiste, dígale ya, pues, porque soy tu papá y punto, porque soy tu mamá, porque yo tengo que cuidar, ¿ya? Entonces ya, pues sí. No a la primera, pues no a la primera. No le enseñes eso que vas a decir que de uno, mira, eso es lo que quieren. No, porque hay muchos padres que la primera no, porque soy tu papá y la tu siguiente mamá. quiere que le dé golpe. Ya que voten esta vaina. No, está clarísimo. Por eso explica ya la tercera, la cuarta, ya, pues, o sea, porque... Ya, eso es lo que me refería, ya. Caso cerrado, así como dice una mamá aquí, caso cerrado, ya le pegó las razones, ya. Ay, Dios mío. Ahora también, este versículo les puede ayudar, ¿eh? No es que esté manipulando, pero puede ayudar. También Efesios 6:1-3 dice, hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. ¿Quieres vivir muchos años? Hazme caso. Eso también es bíblico. ¿Sí o no? ¡Oiga, no aplaude! Dios mío santo. Ay, Es Dios bíblico. mío. Algunos estamos terapeando aquí. ¿Cómo lograr que la disciplina no cambie la conducta de los niños? ¿Cómo logro que la disciplina no cambie la conducta? Que la disciplina no cambie la conducta de los niños. Algunos ejemplos que les quiero dar. Número 1, el problema que se repite con más frecuencia es cuando la mitad de las veces el niño es castigado. Mientras usted más lo castiga, más usted tiene que tener constancia y de contarlo y decirlo. Yo sé que Soraya se va a calentar a la tercera o la cuarta. Yo esperaría, tal vez no tenga la paciencia, probablemente yo tampoco la tuve, ¿no?, de tratar de la mayor cantidad de tiempo posible explicar las cosas. Mientras más temprano lo hace, más difícil es que discute. Si lo trata de explicar a los 14 o a los 15 va a ser más complicado. Los niños necesitan que entiendan que la justicia es inevitable. Y lo que va a suceder de angas o de mangas. Número 2, el niño puede tener una voluntad más firme que la de los padres y puede que siga repitiendo la misma mala conducta, por lo que no se desanime y sea persistente. Hay otro versículo en Proverbios 3 que dice, hay que romperle la cerviz al niño. ¡Pare! Y usted cree, espérate que coja la espalda, que ¡pa! No. Usted tiene que entender que esto es una poesía. Y que hacer una poesía tiene que ver con que el pueblo judío eran orientales. Para los orientales no es sangrar la espalda, es literalmente es discutir la arrogancia de la persona. Entonces, cuando tu hijo es arrogante, tienes que romperle la cerviz, pero no a palo, sino que la cerviz se la va dominando a través de que vaya entendiendo que la arrogancia no lo lleva a ninguna parte. Es un símil sobre arrogancia. Muy claro es como que usted lo tiene que enseñar. Recuerde lo que he dicho. Entrenar y... ¿Ya se olvidaron? Instruir. Entrenar y... Instruir. Entrenar e instruir. Entrenar e instruir. Golpear es lo último que puede hacer. Es entrenar y es desarrollar los hábitos a la persona, que aprenda hábitos diferentes. Así que romper la cerviz no es darle palo. 4.
Algunos de ustedes están pensando, ¿por qué no te lo contaron a mis papás? Too late. Too late. Los padres tienen que entender que tienen que hacerlo desde los primeros años y trabajar con él en la disciplina de los primeros años, poquito a poquito, con lo que pude lograr en ese momento. Y 4, si va a golpear, que es la última cosa, que no puede ser muy temprano ni después de los 10 años, por favor, si le va a doler, que le duela, pero por favor, control. No puede golpear si está bravo. Tiene que esperar a estar tranquilo para hacerlo. ¿Ok? Y aquí, en esto último, quiero referirme a las distintas clases de disciplinas no sanas, negativas, que podemos estar dando a nuestros hijos. Veamos lo que dice la palabra al respecto en todo esto. Primero hablemos de los padres autoritarios, donde existe sobrecorrección y poco o nada de amor. Es la corrección severa, demandante, arbitraria, brusca que podamos tener ante nuestros hijos. Nada más autoridad y nada amor. Aquí se hace porque yo digo y así deben ser hechas las cosas. Punto. Y ese tipo de padres autoritarios, donde solamente hay autoridad y que la familia se maneja a base de temor, logra que se vuelvan muchos hijos agresivos, se vuelven aún peor, pasivos agresivos, que hace que aparentemente en la casa están bien, pero fuera de casa viene el problema de sexo prematuro, alcohol, drogas, etcétera. Viven otro tipo de vida ante los padres, pero a escondidas. O muchos quieren salir de sus casas porque ese infierno no lo quieren seguir viviendo y se casan muchas mujeres. El primer hombre que encuentra se casan por salir y los hijos se van temprano de la casa, no quieren regresar. ¿Por qué? Porque esa casa se ha vuelto un infierno. Y en eso vemos lo que dice la palabra para esto. Dice Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora tenemos otro tipo de padres, los padres indiferentes, donde no hay nada de corrección y no hay nada de amor. Esto hace pensar a los hijos que no son queridos, que no les importan, y eso es una manera de sentirse que están solos en la vida y que no le deben respuesta a nadie. Ahí vemos también otro versículo, en Proverbios 29:17, que dice: disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Ahora existe también otra clase de padres, los permisivos. Poca corrección y mucho amor o más apoyo. Es el fallo en insistir o corregir lo que ya se les ha dicho, que la corrección se pueda cumplir. Esto lleva a pensar que el niño puede hacer lo que quiere y que no tiene ningún límite, pues solamente es un niño engreído y las demás personas están para servirlos a él. Y es lo típico, lo que les hablaba de los trabajos, que no duran, que y comienzan desde temprana edad. Yo veo a madres en los colegios, los padres, que no soporta que ningún profesor les diga nada, que van y hacen un escándalo, van al colegio y hacen un escándalo por cualquier cosa mínima que el profesor dice o hace. Entonces, estos niños están acostumbrados a que nadie les diga nada, llegan y son lanzados a la vida, obviamente, no entienden por qué tienen que tener límites en sus relaciones, no son empáticos con la gente, son egoístas. Entonces creamos realmente muchos problemas cuando solamente damos amor y pocos límites. Así que en Padres Permisivos tenemos el versículo de Proverbios 13:24, dice: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, es poner límites. Y el ideal, padres relacionales. Aquí tenemos el amor con firmeza. Es mucho más fácil cuando hay una relación entre hijos, que ellos se sientan amados, oír los límites. Es muchísimo más fácil. Entonces, ellos van a recibir ya lo que se les dice de una manera diferente a la otra que hemos estado hablando. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora para terminar estos últimos minutos es que vamos a hacer un poco de teología. Yo quiero llevarlo a donde estamos, lo que hemos resumido, y traerlo con usted para verlo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a traer todo lo que hablé sobre Proverbios, al principio, Proverbios. Y va a ver usted que la palabra es disciplina, instrucción, entrenamiento.
Se los voy a poner en amarillo para que lo tenga clarísimo. Y así dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarás tu cuello como un collar. La segunda, que está en amarillo: la vara de la disciplina imparta sabiduría, pero el hijo malcriado vergüenza a su madre. Tercero, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará mucha satisfacción. Cuarta, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Quinta, y usted, esa todavía no, regresa, retorna, gracias. Ahí están los 4 sobre Proverbios. Ahora usted recuerde, por favor, Proverbios es poético, no es textual. Ningún libro poético es así. Le puedo contar cómo es que va la primera renglón y después el segundo renglón, pero no importa, eso no es importante. Lo que usted tiene que entender es que lo que quiere es que se logren hábitos saludables. Amo a los que amo. Es un libro escrito hace 3.500 años. No puede pensar que es tal como fue escrito. Pues. Nosotros no podemos saber qué dijeron hace 3.500 años. Dice la vara, por tanto es la vara. No, señor. Usted va a interpretar mal la Biblia si lo hace así. Usted tiene que saber cuál es la literatura del libro. Tiene que saber cuál es el idioma. Tiene que saber cuál es la cultura. Y de ahí entonces puede empezar a entender qué están diciendo. Usted quiere decir lo primero o lo que más le conviene. Cuando revisa lo que se escribió con disciplina, la palabra disciplinar viene de la palabra musar, una palabra hebrea, musar. Y el libro Musar, cuando usted ve qué significa, esto es lo que usted termina entendiendo. La palabra musar 20 veces es instrucción. 18 veces es formar hábitos que llevan a la vida o tomar decisiones que van a la vida. Una es advertencia, 3 es corrección y solo hay 1 que es castigo. Así que usted y yo debemos entender que no están hablando de golpear a la gente, pues. Le están hablando de formar hábitos, de instruir, de advertir y de corregir. Todo es ir a la instrucción que corrige, que lleva a buenos hábitos. Lo que está buscando es que usted vaya a buenos hábitos. Ahora, 2000 años después, 1500 años después, vinieron personas judías, un señor en particular que se llamó Pablo, y decidió explicarles al mundo griego-romano qué era ser hijo. Recuerden que en ese mundo usted podía matar a su hijo sin dar explicaciones. En el mundo griego-romano usted podía matarlo y chao. Algunos están pensando que sería buena idea, no creo. Y entonces viene Pablo y dice, a ver, ¿cómo le explico a esta gente lo que significa ser hijo? Voy a interpretar, a mostrarle qué es esto en particular. Y entonces escribe, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino créenlo según la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Dónde dice hay que matarlo? ¿Dónde dice hay que golpearlo? ¿Dónde dice caigámosle a patada como Cito, ¿cómo se llama? Chito. Le mete la patada a los chitos. No. Miren lo que dice discipline e instruya, entrene. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero, Andrés, es que, ¿cómo puedo tener tanta paciencia? Pero sí, ese es el chiste, pues. Es facilito, pues. ¡Pa! Es facilísimo. Súper fácil. Pero no lo está ni instruyendo, ni entrenando, ni disciplinando. Y por eso es que Pablo explicó eso. Un judío que estaba en el mundo griego-romano y que lo está entendiendo con claridad. Haga lo que tenga que hacer para entrenar y enseñarle sin necesidad de golpearlo. Golpear es la última instancia. Es llevarlo a ser preparado, a ser maduro
y entender el amor que se le tiene a Él. Y termino con esto. Y lo hemos dicho varias veces con Soraya. Su objetivo de ser padre y ser madre, y entiéndalo, es una labor durísima, claro que es. ¿Qué crees? ¿De tener hijos nomás? No. ¿Es de tener hijos golpearlos? No. Es de disciplinarlos, instruirlos y enseñarles. Pero ¿sabe cómo usted sabrá que lo ha hecho bien? Cuando sus hijos sean adultos y quieran verlos. Pero cuando usted lo ha hecho mal, sus hijos no quieren volver a verlo nunca más. Pero si nosotros habremos con paciencia, con tiempo, orando, pidiendo oración para no matarlo, y todo lo que sea, sus hijos cuando sean grandes, voy a ver a mis viejos, quiero pasar tiempo con ellos. Ese es el momento que usted habrá entendido que usted ha hecho la labor como debe hacerlo. ¿Es fácil ser padre? No, es dificilísimo. Pero si yo voy a generar personas que vivan para Cristo y se han formado para ser como Cristo, hace ellos el primer Cristo que ven, es ustedes dos. Por tanto, es nuestra responsabilidad. No nos cansemos, no nos paremos y entendamos las dos palabras, instruye y entrena. Pónganse de pie ahora. Y me va a disculpar si a alguno de ustedes es de lo que le encanta el proverbio de golpear. O es todo lo que le enseñaron y lo que le enseñaron en las iglesias, lamento mucho, pero no es eso lo que dice. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos has dado de aprender sobre los límites. Señor, en momentos como estos tengo que poner y orar por padre y madre que hoy están. La labor tan dura que puede ser criar a niños, peor con todo lo que están en contra de ustedes. Pero Señor, permíteles entenderlo con claridad. Muéstrales tu amor hacia ellos y que ellos los dirijan para convertir hijos de Dios que vivan para Cristo. Señor, la labor de estas personas es muy dura. Permíteles ser personas que lo único que están pensando es cómo instruir y cómo entrenar. Y que ese sea el momento en que entendamos que estoy viviendo siendo padre o madre como un hijo de Dios, creando lo más importante que puedo hacer, amar a mis hijos y que entiendan que así los ama Cristo. Y que cuando aprendo a vivir así y a entender lo que ellos necesitan, es cuando estoy haciendo la labor más importante como hijo de Dios. Señor, les dejo tu seguridad, les dejo tu confianza en que tú harás con ellos lo que ellos necesitan para lograr el objetivo al que han sido determinadas, de ser padres y madres de muchachos que van a ser hijos de Dios. Gracias en ese momento, gracias en el nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias y a amén. todos. Muchas gracias. Gracias.